Se ha marchado Rodrigo. Fue un hombre con suficientes recursos espirituales para vivir su vida. Hoy vuelve a la tierra que tanto lo maravilló, que tanto comprendió, que tanto amó. Esto lo escribió don Álvaro Cedeño, uno de nuestros invitados de esta sesión de homenaje, y dijo más: fue un hombre bueno, se marcha con las manos llenas. Y más adelante escribió: supongo que el ruiseñor no se pone a pensar qué tan bien canta. Nos acompañan, como ya lo dije, don Álvaro Cedeño y don Eduardo Lizano, y vamos a hablar de alguien que, como decía don Álvaro, don Eduardo se lo presentó en la antigua soda de la Facultad de Agronomía, que quedaba aquí al ladito de los estudios de Canal 15, donde ahora queda la Facultad de Arquitectura, y donde fue la casa de la familia Macaya, porque esta era la finca de la familia Macaya. Tal vez, don Eduardo, si usted quiere referirse un poco a este sí distinguido herediano, porque, nació en Punta Arenas, igual que usted, nació creo que en Esparta o por ahí, le estaba dando méritos que no le correspondían, o le estaba quitando méritos, y también quería decir, efectivamente, que para que no se me olvide, que por iniciativa de INVIO, y ya diremos luego qué es INVIO, hay una especie que nada en los mares de Costa Rica y que fue descubierto por el INVIO, que lleva el nombre de lisanos alguna cosa, de manera que está presente con don Eduardo Lizano el lisanos que Rodrigo Gámez hizo bautizar de esa manera. Por favor, don Eduardo. Mire, yo a Rodrigo lo conocí primero de nombre, ¿verdad? Aquel inmigrante, ¿verdad?, de Hungría, Bornemisza, me hablaba de él, ¿verdad?, cuando Rodrigo hacía sus primeros descubrimientos, sobre todo en el campo del maíz y del frijol, ¿verdad? Cuando más tarde, en la última administración de don Pepe, del 80 al 84, se funda el CONICIF. Entonces, en ese momento, no sé por qué, don Pepe me llama a mí para que forme parte de esa junta directiva. Bueno, y ahí conozco a los dos Rodrigos, ¿verdad?, a Rodrigo Gámez y a Rodrigo Celedón, los dos, y además de un señor Fourniera, estaba yo rodeado de científicos, ¿verdad?, de primer orden. Y ahí estuve en el CONICIF alrededor de 4 o 5 años, ¿verdad? Bueno, y ahí tuve oportunidad de conocer a Rodrigo, ¿verdad? Y posteriormente, cuando se crea el INVIO, entonces Rodrigo me llama para que forme parte también del INVIO, ¿verdad? Perdón, voy a interrumpirlo, don Eduardo. El INVIO es una entidad que ya no existe, lamentablemente, o existe en una subversión, si es que de alguna manera, que tuvo su sede al sur de Santo Domingo de Heredia, con una finca espléndida, con los 3 ambientes. Yo recuerdo llevar a mi hija ahí a recorrer los 3 ambientes naturales, y que se ganó el premio Príncipe de Asturias, entre otras cosas, pero lo interrumpí. Pero es que alguna gente no sabe qué es INVIO, porque ya no existe. Lo que le quiero decir, bueno, y ahí conocí a Rodrigo durante varios años que trabajamos juntos, ¿verdad? No sé si con esa introducción tal vez podemos ir conversando ya sobre algunos de los temas más específicos, pero...
Tal vez, don Álvaro, si usted, yo introduje un poco el tema de dónde lo conoció, y tal vez quiero decir que él estudió agronomía. Y don Marco Tulio Salazar, que sí es herediano, era un sociólogo con una vida belga importante, pero vecino y amigo de la familia Gámez. Le dijo cuando supo que don Rodrigo iba a estudiar agronomía, le dijo, sí, pero no vaya a vender fertilizantes, porque le parecía que era, y habiendo conocido tangencialmente a don Marco Tulio, entiendo por qué don Marco Tulio se aterraba de que el hijo de don Lalo Gámez, como se le conocía, fuera a dedicarse a vender fertilizantes, y efectivamente, que yo sepa, nunca vendió ni le interesó vender fertilizantes. Vendió ciencia, vendió conocimiento, vendió instituciones. Pero, por favor, don Álvaro. Sí, a mí me parece que a Rodrigo lo que se le veía más era lo de científico, pero yo nunca lo vi con gabacha, nunca lo vi investigando esas cosas tan importantes que mencionaba Eduardo, el virus del maíz rallado, del frijol rallado y tal. Pero Rodrigo era un científico cuya mayor influencia, hasta donde yo le vi, era a través del INVIO, a través de la conservación, a través de la preocupación ambiental. Y a mí me parece que en esto se le veía a Rodrigo, él seguramente nunca lo pensó, pero se le veía la dimensión política. Si para mí el ejercicio de la política es ejercicio del mejoramiento del bien común. Y Rodrigo estaba totalmente imbuido de ese afán de mejorar el bien común a través de la conservación, como decía él, del amor a la naturaleza. Y entonces decía que, yo no sé de dónde sabía, luego podríamos explorar de dónde se sacó la frase, que no se podía amar lo que no se conocía. Y entonces su gran afán era dar a conocer la naturaleza, con un enfoque como muy específico. Y era dar a conocer la naturaleza costarricense, la naturaleza de este trópico en sus diferentes versiones que palpitan en Costa Rica, ¿verdad? Creo que esas dos cosas, la dimensión Rodrigo científico, Rodrigo enamorado de la naturaleza y Rodrigo hombre influyente. Me parece a mí que gracias a él empezamos a decir Costa Rica tiene la más alta biodiversidad por kilómetro cuadrado. Eso sin Rodrigo Gámez no se hubiera sabido, sin Rodrigo Gámez no se hubiera documentado, pero le pediremos al canal que nos invite para el siguiente segmento. Continuamos, amigas y amigos, recordando a este habitante de Heredia, esa parte sí la puedo decir, que ya no encontraré más en la Feria del Agricultor. Ahí nos encontrábamos a veces y cada cual comprando lo suyo. Alguna vez él iba con su hijo biólogo o algo así. Algo que destacó don Álvaro en su
en esas notas cortas pero muy profundas que escribió, con su humildad, eso de la ausencia de traje de científico y ¿cómo se llama? Era alguien que estaba construyendo y estaba, y de alguna manera estoy seguro que lo que llevaba, lo que compró esa mañana de sábado debió haber sido muy consecuente con sus ideas de la naturaleza y todo lo demás. Es decir, yo en ese momento le hablé de la hija de Elena que estaba estudiando biología evolutiva, porque me parecía que en realidad vivieron en esa misma cuadra donde vivía la familia Gámez, también la familia Benavides, y de alguna manera él podía, pero tenía muy claro para dónde ir, me parece a mí. ¿No, don Eduardo, le parece? Sí, ahora, Rodrigo, evidentemente me parece a mí que forma parte de un pequeño grupo de costarricenses muy distinguidos. Uno piensa en Rodrigo Facio, uno piensa en Jorge Manuel Dengo, uno piensa en el doctor Sáenz Herrera, y en otro campo uno piensa en Guido Sáenz. Son gentes que dejan huella en el país, y gente que se muere pero que siguen vivos, por así decir. Y entonces, desde ese punto de vista, como digo, yo lo conocí parcialmente en el CONICIF y en el INVIO, pero cuando uno lee las participaciones de Rodrigo, hay una quincena de instituciones nacionales e internacionales en las cuales él puso todo el empeño. Ahora, hay algunas cosas que son muy interesantes de Rodrigo. Aquí en Costa Rica se usaba que los especímenes que se recogían en el bosque, ya fueran vegetales o ya fueran animales, era una función científica, y entonces solamente gente que tuviera 4 o 5 años de conocimientos podían recoger esos especímenes. Rodrigo, que era un científico, rápidamente dice, no, eso no es ciencia, eso es tecnología. Dice, entonces montó una escuela para taxónomos que los escogió de gente de los mismos, de cada región. En cada región, él escogió y les enseñó a ellos en esa escuela, que era una escuela rudimentaria, si se quiere, porque más bien Rodrigo iba a los diferentes lugares, de cómo tomarlos para que no se dañaran, cómo envolverlos, cómo transportarlos al INVIO, etcétera, etcétera. Bueno, y rápidamente, con la cantidad de gente que Rodrigo preparó para taxónomos, la colección de especímenes de Costa Rica en 3 o 4 años era la más grande del mundo. Pasamos al British Museum y a otros lugares donde tenían colecciones sobre Costa Rica. Los científicos entraban después, ya la calificación por familias, eso sí ya correspondía a gente que tuviera un conocimiento científico, pero la otra cosa dice, no, mire, esto es una tecnología y una tecnología que tampoco tiene nada extraordinario. Entonces gente de los mismos lugares los tomó, y así multiplicamos las colecciones que tenemos en el INVIO enormemente. O sea, era un hombre capaz de hacer esas distinciones con cierta oposición de los científicos, de que le decían, no, que los van a dañar. No. Bueno, dice, él tenía esa capacidad de convencer a unos y a otros. Rodrigo en eso era. Y después un hombre de una amplitud de vistas, siempre a la par de lo que estaba haciendo, estaba soñando en otras 2 o 3 cosas que iba a hacer después. Y en gran parte logró hacerlo. No, es un hombre que merece, que cuando se escriba la historia de Costa Rica en el siglo pasado, yo creo que entre los hombres, a la lista de hombres van a haber unos 5, 6, 7 en donde Rodrigo va a ocupar un sitial muy importante. Ese premio Magón, que de alguna manera es el premio público más importante que se da, se le otorgó con mucha justicia
y se le otorgaron un montón de otros premios, pero destaco el Magón. Pero también me parece a mí que alrededor de 2008, cuando el envío se quedó con todas las promesas de financiamiento y todos los arreglos colgando de una, ¿qué se dice? Colgando de la brocha, supo, y me parece que don Álvaro, que tiene esa capacidad de juzgar el alma humana de la manera que yo no lo sé hacer, me parece que hay una enorme grandeza en él, que no dejó, bueno, ahí les dejo eso tirado y vean ustedes qué hacen. No, canalizó a muchos lugares. La Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica no se dejó, pero entonces el Museo Nacional adoptó parte de algunas de esas colecciones, y me parece que eso de tener la humildad de reconocer que una obra tan grande no podía continuar. No sé si don Álvaro quiere elaborar sobre ese tema. Sí, yo recuerdo esos tiempos y recuerdo unos tiempos anteriores. Creo que Rodrigo tuvo la prudencia de sentir que era importante que en el INVIO hubiera otro liderazgo que el de él. Y recuerdo una vez que yo escribí una columna hace, no sé, 15 años, no sé cuántos, 20. Me llamó y me dijo, quiero hablarte del tema de la columna de hoy. Y la columna se llamaba la sucesión. Yo estaba pensando en la sucesión en las empresas, que es muy importante que alguien venga a tomar el mando y tal. Rodrigo quería, y decía que él quería que hubiera un cambio de mando en el INVIO. A mí, habiendo visto el INVIO antes y tal, me parecía que Rodrigo era insustituible. Y él sí estaba empeñado en buscar una manera de encontrar un sucesor. Muy difícil, porque Rodrigo era carisma, Rodrigo era pasión por el tema, era contactos, era imagen internacional y tal, y sustituir un líder así, pues resulta muy difícil. Luego, el esfuerzo por no simplemente ponerle candado al INVIO, eso desde luego que fue una cosa muy valiosa desde el punto de vista institucional en Costa Rica. Cómo hacer un aterrizaje cuando ya no se podía continuar, que le diera perseverancia al INVIO, ¿verdad? De manera que creo que en eso también es un ejemplo, no solamente en creación, no solamente en conducción, sino también en asistir cuando se trata a las últimas etapas de una institución. Y vamos a la última etapa de este programa de homenaje con el tercer segmento con el que regresaremos. Continuamos, amigas y amigos, recordando a don Rodrigo Gámez, a ese, ya lo dijo don Eduardo, uno de los costarricenses destacados del siglo XX, y no lo puedo decir mejor que él, pero sí voy a leer por última vez a don Álvaro, que escribió: otros, y por cierto, de esto me hago yo también partícipe, otros fueron más cercanos a él. Yo lo miro por la ventana de un corto trecho del camino en que tuve la fortuna de acompañarlo. Yo ni siquiera tuve la fortuna de acompañarlo, pero don Álvaro, que efectivamente creo que fue poeta en una vida anterior, o tal vez es poeta en esta vida, no sé si y por cierto, aprovecho para hacer una propaganda. Todas las semanas, don Álvaro, en una página de la cual da noticia
la Academia de Centroamérica, de la cual es presidente emérito don Eduardo Lizano y ha sido 2 o 3 veces presidente en acción. Ahí aparece la referencia de la página que tal vez mejor, ¿para qué la invento yo si está aquí don Álvaro y nos puede decir? Porque no solo hay reflexiones muy importantes, sino que hay unos diálogos, para mi gusto, maravillosos entre don Álvaro y su hijo. Sí, es un blog que publico los lunes y comento en un diálogo con mi hijo Álvaro otro día de la semana y publicamos ambas cosas. El blog es de suscripción libre y gratuita, alvarocedeño.com. Bienvenidos los que se sumen ahí. Y para continuar con el tema, sí, yo no fui todo el tiempo amigo de Rodrigo. Trabajamos en el INVIO, en algunos intereses del INVIO, con mucho entusiasmo de mi parte, con una gran acogida de parte de la gente del INVIO, de Rodrigo particularmente. Rodrigo siempre me dejó a mí la sensación, seguramente un prejuicio de mi parte, de que era nieto de don Omar Dengo, porque su padre, don Lalo Gámez, había sido alumno de don Omar Dengo en la escuela normal. Y entonces Rodrigo tenía unos comentarios, algunas ideas, unos ejemplos que eran muy llamativos. Recuerdo que una vez, hablando de cómo difundir un mensaje y tal y cual, me dijo, ¿te acordás de aquello que decían? Dice, de un prior de un convento que estaba despidiendo a sus monjes que iban a ir al campo a hacer apostolado. Y les dijo, vayan y enseñen el Evangelio. Y si es preciso, prediquen. A mí me pareció una gran frase porque Rodrigo no predicaba, pero su ejemplo era un ejemplo didáctico de altísimo impacto. Ahora, a mí me parece que una cosa que habría que pensar es que toda esta personalidad de Rodrigo, que de alguna manera debería haber alguna manera de continuar con algunas de las cosas de él. No sé si habrá que publicar más cosas de las que dejó escritas, o reeditar algunos de sus libros. Bueno, y deberíamos, sobre todo la gente que está en el campo científico, que es donde lo operaba más, de que no se vaya como a ir diluyendo, dijéramos, en el tiempo, sino me parece a mí que deberíamos hacer un esfuerzo para hacer algo para mantener a Rodrigo por acá. Fue el primer vicerrector de investigación después del no sé cuánto congreso. Hubo un congreso que inventó las vicerrectorías, es un congreso universitario muy importante y este año vuelve a haber otro. Fue con esa capacidad de crear instituciones, estoy seguro que muchos de los arranques de la vicerrectoría aparecen ahí. Y la otra cosa que me parece, y nos está acabando el programa, es que la educación de niños fue muy importante. Había que comunicar a través de imágenes y entonces mucha de la producción de INVIO tenía láminas y cosas que mostraban, y me parece a mí que quien siembra en las cabezas de los niños tiene, y eso lo sabía él por su papá, lo sabía él por su experiencia, lo sabía, como decía don Álvaro, por los Dengo, pues siembra para siempre. Y entonces, pero me parece una espléndida idea y veré cómo, ya yo soy un anciano al que tampoco le hicieron mucho caso cuando no era anciano, pero ahora le hacen menos caso, pero voy a ver de qué manera podemos acoger su idea. Tal vez un libro colectivo en que
a 6, 7 personas participen con un respectivo capítulo cada uno de ellos. En fin, estoy pensando sin haber meditado mucho sobre el tema, pero me parece a mí que podría hacerse algo como eso. Las contribuciones de Rodrigo. Bueno. Creo que es una excelente idea y de nuevo hablaré con mi jefe, la doctora Cirinach, que me apoya enormemente para ver de qué forma podemos. No lo va a hacer ella, lo va a hacer la Universidad de Costa Rica si es que se hace, y me parece una espléndida idea. Un último comentario, don Álvaro. Eduardo insinúa, y tiene toda la razón, que Rodrigo es un modelo, y a mí me parece que como modelo habría que divulgar sus muchas dimensiones para beneficio de la juventud costarricense. Vamos a volver a hablar en Economía y Sociedad sobre ese tema el mes próximo o pronto, porque creo que efectivamente casi que debería haber en Economía y Sociedad el programa anual Rodrigo Gámez Lobo. Y con eso invitamos a las amigas y amigos a que se queden con los espléndidos programas de 15 UCR y si se quedan encontrarán el próximo mes y en los próximos años, si es que duramos, retomes de esa importante contribución de uno de esos costarricenses que hizo la diferencia. Cuídense mucho, por favor.